بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todos aquellos que sigan su camino hasta el día del juicio final. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de lo que es beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Como siempre recordamos al inicio de cada clase, dijo el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fid din. A quien Allah desea concederle el bien, le hace comprender el din, le hace comprender la religión, el Islam. Y dijo también el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah subhanahu wa ta'ala le facilitará un camino hacia el paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite un camino hacia el paraíso cada vez que emprendamos un camino en búsqueda del conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más de nuestro taller de el fiqh, la jurisprudencia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La semana pasada habíamos empezado a hablar sobre la oración voluntaria. La oración voluntaria y todos los tipos de oración voluntaria que existen. Y nos habíamos quedado en Sunan al-Rawat, después de las oraciones obligatorias según corresponda. Y habíamos dicho que estas prescritas, las oraciones voluntarias, de realización confirmada, lo habíamos llamado así. Y nos referíamos a aquellas que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam realizaba con frecuencia inmediatamente antes o después de cada una de las oraciones obligatorias según corresponde. Digo según corresponde porque hay oraciones que no tienen sunnah, oraciones voluntarias antes y algunas no tienen después. ¿Sí? Y estas se dividen en dos, o son de dos clases. Habíamos dicho, la primera, que son las que el profeta sallallahu alaihi wasallam realizaba, está confirmado que el profeta sallallahu alaihi wasallam las realizaba y que las realizaba con frecuencia. Y esta primera clase hace referencia a 12 rak'at, 12 unidades de oración voluntarias. Y cuando hablamos de estas 12 nos referimos a las 12 rak'at, a las 4 rak'at antes del Dhuhr, antes de la oración obligatoria del Dhuhr, 2 rak'at después de la oración obligatoria del Dhuhr, y hasta aquí tenemos 6, 2 rak'at después de la oración del Maghrib, y aquí tenemos 8, 2 rak'at después del Isha, y aquí tenemos 10, y las 2 rak'at antes del Fajr. ¿Y por qué lo mencionamos empezando por la oración del Dhuhr? Porque las oraciones fueron legisladas en el tiempo del Dhuhr. La primera oración en ser legislada fue la oración del Dhuhr. Y esto ya lo habíamos expuesto. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando recibe
la orden de Allah subhanahu wa ta'ala cuando recibe la revelación sobre la obligatoriedad del salat, del cumplimiento de la oración, la primera oración en ser legislada o realizada fue la oración del Dhuhr, la oración del mediodía. ¿Sí? Entonces, digamos, en el día completo, en orden, digámoslo así, tenemos dos raka'at antes del Fajr, 4 raka'at antes del Dhuhr, y hasta aquí tenemos 6, 2 raka'at después de esta misma oración del Dhuhr, tenemos 8, 2 después del Maghrib y 2 después del Isha, y estas son las 12 raka'at. Habíamos mencionado también el hadith de Habiba, esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madre de los creyentes, quien dijo: oí al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir: a todo musulmán que rece diariamente 12 raka'at voluntarias, aparte de las obligatorias, Allah subhanahu wa ta'ala le construirá un hogar en el paraíso. ¿Queremos asegurarnos un lugar en el paraíso? Realicemos estas 12 raka'at diarias, antes o después de las oraciones, las que acabamos de mencionar. Ya que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien realice 2 raka'at diarias, aparte de las obligatorias, Allah, alabado sea, le construirá una casa, un hogar en el paraíso. Ahora, algunas veces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía rezar solo 10 raka'at, en vez de 12, solo 10. Y se refiere a las mismas que hemos mencionado, que acabo de mencionar, a excepción de que antes de la oración del Dhuhr no realizaba 4, sino únicamente 10. Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, Abdullah, hijo de Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con ambos, dijo en una ocasión: recé con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam 2 raka'at antes del Dhuhr y 2 después. 2 raka'at después del Maghrib, 2 después del Isha y 2 después del Jumu'ah. Las raka'at del Maghrib, el Isha y las del Jumu'ah las recé con el profeta sallallahu alaihi wasallam en su hogar. En este punto, Abdullah ibn Umar también hace énfasis en la importancia de la realización de las oraciones voluntarias en la casa. La realización de las oraciones voluntarias en la casa. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ordenado que los hombres acudan a la mezquita a cumplir con la oración, las oraciones obligatorias en congregación. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: cada una de las oraciones obligatorias realizadas en jama'a, en congregación en la mezquita, valen 25, y según otras narraciones, 25 o 27 veces más que la realizada individualmente. Entonces, además de que es obligatorio, acudir a la mezquita para el hombre a realizar la oración en grupo es además más recompensada, 25 o 27 veces más. Y en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó y dijo: no hagan de sus casas tumbas, ¿sí? Refiriéndose al hecho de que guarden oraciones para que realicen en sus casas. Y se refería a las oraciones voluntarias. Uno debe cumplir con las oraciones obligatorias en la mezquita y las voluntarias guardarlas para realizar en la casa. Voy a la mezquita, cumplo con la oración del Dhuhr, vuelvo a mi casa y realizo la oración voluntaria del Dhuhr en la casa. Y así, con cada uno de ellos. Habíamos dicho también que las oraciones obligatorias durante el día o la noche son en general permitidas, ¿sí? Las oraciones voluntarias durante el día o la noche son en general, cualquiera que sea, son permitidas. Y se deben rezar de 2 en 2. Las mejores oraciones voluntarias son sin duda alguna las que se realizan por la noche. El Qiyamul Layl, la oración nocturna. Toda oración voluntaria que se realice por las noches son las mejores de ellas, ¿sí?
Ahora, la oración sunna, la oración voluntaria que el profeta sallallahu alaihi wasallam solía realizar siempre, de entre las oraciones sunna, la más recomendada son las 2 raka'at antes de la oración del fajr. Son las 2 raka'at antes de la oración del fajr. Es recomendable hacerlas ligeras, hacerlas leves y recitar en la primera raka, después de Sura al-Fatiha, Sura al-Kafirun, y en la segunda raka, después del Fatiha, Sura al-Ikhlas. ¿Sí? 2 raka'at leves, sencillas, ligeras. En la primera raka recito el Fatiha y el Kafirun, y en la segunda raka recito el Fatiha y al-Ikhlas. ¿Sí? Al-Kafirun es Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, hasta el final. Y al-Ikhlas es Qul huwallahu ahad, Allahu samad, hasta el final. Entonces, 2 raka'at así sencillas, leves, es la oración sunna, la oración voluntaria más recomendada. Las 2 raka'at antes del fajr y realizándolas tal como acabo de mencionar, de manera sencilla, ligeras, ¿sí? Leves. El fajr, las 2 raka'at antes del fajr, hago énfasis en esto porque son las oraciones voluntarias más recomendadas. De entre todas las que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, las más recomendadas. Y, como acabo de decir, 2 raka'at sencillas, leves. El Fatiha y el Kafirun, y en la segunda el Fatiha y el Ikhlas. Aunque también se puede recitar en la primera raka la leya número 136 de Sura al-Baqarah, y en la segunda aya, o en la segunda raka, la leya número 64 de Sura al-Imran. ¿Sí? Esto solía hacerlo también el profeta sallallahu alaihi wasallam. Como pueden ver, en la primera raka recitaba una aya, y en la segunda raka recitaba otra aya. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía estas 2 raka'at ligeras, no se extendía al cumplir con estas 2 raka'at antes de la oración del fajr. Ahora, es sunna también realizar estas oraciones aún cuando se haya pasado el tiempo determinado para realizarlo. Esto a modo de compensación si las perdió con una excusa válida. ¿Y qué quiere decir esto? Si una persona, por ejemplo, se levanta para el fajr, llega a la mezquita, y por ende el musulmán, la persona que llega a la mezquita debe unirse a la llamada y rezar con la llamada la oración del fajr. E inmediatamente después de que termina la oración del fajr, tiene permiso para levantarse y realizar las 2 raka'at que no rezó antes del fajr. ¿Sí? Porque tiene una excusa válida, no alcanzó a realizarla ya que el imam empezó la oración obligatoria. Quien realiza el wudú y entra a la mezquita después del adán del Dohor, por ejemplo, puede rezar 2 raka'at con la intención de cumplir con la salutación de la mezquita, la oración sunna del wudú y la oración sunna previa del Dohor. A realizar únicamente 2 raka'at con todas estas intenciones, y pueden valer para todo ello. Hay un dicho que dice, la intención es el comercio de los sabios. Y es que se refiere precisamente a un caso como el que acabo de explicar. Una persona realiza el wudú en su casa. Se dirige a la mezquita para realizar la oración del Dohor. ¿Sí? Llega a la mezquita y podría rezar 2 raka'at de saludo a la mezquita, 2 raka'at de la sunna del wudú. En la clase pasada hablamos de las 2 raka'at de la sunna del wudú, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le pregunta a Bilal, ¿qué acción virtuosa realizas tú en particular? Que he escuchado el sonido de tus sandalias en el paraíso.
De esta manera el profeta sallallahu alaihi wasallam le estaba, y Bilal le dijo, mensajero de Allah, no considero que haga nada, eh, nada más virtuoso que el hecho, o nada en particular, que el hecho de que cada vez que pierdo el wudú, me apresuro a renovarlo e inmediatamente después de ello realizo 2 rak'at. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó esto, aconsejó a todos sus compañeros que realizaran la misma acción de Bilal. Esto se conoce como la sunna del wudú, la sunna de Bilal. Entonces una persona podría llegar a la mezquita y realizar las 2 rak'at de la sunna del wudú, 2 rak'at más de la sunna de saludo a la mezquita, y 2 rak'at más, si es que todavía no han hecho el adán, de las 2 rak'at previas a la oración del Dhuhr. Sin embargo, si una persona llega y sobre todo si le queda poco tiempo, y llega y hace 2 rak'at con la intención de sunnah del wudu, con la intención de saludo a la mezquita y con la intención de, de las 2 rak'at voluntarias antes del Dhuhr, inshallah le serán válidas las 3 intenciones y será recompensado por las mismas, será recompensado por todas ellas. Asimismo es recomendable separar entre las oraciones obligatorias y las oraciones voluntarias que se realicen antes o después con algún movimiento o diálogo entre una y otra, ¿sí? Eso forma parte de la sunna. Es recomendable separarla entre las oraciones obligatorias y las oraciones voluntarias, para que no parezca que se está realizando una misma oración, ¿sí? Realizo la oración obligatoria, hago una pausa, moviéndome a realizando algún movimiento o diálogo, conversando con alguien más, leyendo un hadith, algo en particular que indique que lo primero fue una oración y después voy a realizar otra oración voluntaria. No pararse, no terminar la oración obligatoria. Por ejemplo, estoy rezando el Dhuhr y terminar y decir salamu alaikum y pararme y realizar la oración voluntaria inmediatamente. No es recomendable. Lo recomendable es hacer una pausa entre ambas, ¿sí? Asimismo, las oraciones voluntarias se pueden rezar en la mezquita o en el hogar, ¿sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam, tal como dije hace un momento, dijo: no hagan de sus casas tumbas, haciendo énfasis en la importancia de reservar algo de nuestras oraciones voluntarias para realizarlas en la casa. Entonces, pero también se puede realizar en la mezquita. Entonces, se puede rezar en la mezquita o se puede rezar en el hogar. Sin embargo, lo mejor con respecto a las oraciones voluntarias es hacerlas en el hogar, ¿sí? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: gente, ayuhan nas, oh gente, recen en sus casas, porque la mejor oración es la que realiza el musulmán en su casa, a excepción de la obligatoria, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se paró el profeta sallallahu alaihi wasallam ante sus compañeros y les dijo: ayuhan nas, oh gente, recen en sus casas, porque la mejor oración es la que realiza el musulmán en sus casas, a excepción de la oración obligatoria. La oración obligatoria, el hombre está obligado a asistir a la mezquita a realizar sus oraciones en congregación, ¿sí? Ahora, en cuanto a la descripción de la oración voluntaria, de la oración de la que estamos hablando, tanto en la clase anterior como en la clase de hoy, en las oraciones voluntarias es válido rezar sentado, incluso si puede estar de pie, ¿sí? En la oración voluntaria, bueno, repito, en la oración voluntaria, cualquiera que sea, es válido rezar sentado, aun si la persona puede hacerlo de pie.
aunque rezar de pie definitivamente es lo mejor, ¿sí? A diferencia de la oración obligatoria, y esto lo habíamos explicado, me gustaría a ver si alguno de los que están en el Zoom me lo puede poner en el chat, o aquellos que están siguiendo la transmisión a través de la página de Facebook, ponerlo en los comentarios. ¿Cuál era el primero de los 14 pilares para la validez de la oración? A modo de repaso. A ver, recuerden que siempre les digo la importancia de ir escribiendo todo lo que nosotros vamos aprendiendo. ¿Sí? A ver, voy a esperar que alguno me lo ponga en el chat, aquellos que están en el Zoom, o los que están siguiendo la transmisión en el Facebook, pueden ponerlo en los comentarios también. ¿Sí? Y tiene que ver con lo que acabo de mencionar sobre la descripción de la oración voluntaria. Repito, en la oración voluntaria es válido rezar sentado, aún si la persona puede hacerlo de pie. ¿Sí? En base a esto que acabo de mencionar, les hago esa pregunta y la vuelvo a hacer. ¿Cuál es el primer pilar de los 14 pilares que hemos mencionado anteriormente en nuestras clases? ¿Cuál es el primero de los pilares para la validez de nuestra oración? A ver, vamos a hacer una pausa. No, no es esa. A ver, repasen sus cuadernos y apenas lo tengan, me lo escriben en el chat o lo escriben en los comentarios de Facebook. Ahí el hermano que está encargado del Facebook me pasa en los comentarios del chat si alguien escribió o quienes escribieron cuál es el primero de los 14 pilares que nosotros hemos mencionado anteriormente en la clase. ¿Sí? Bien. Repetimos. En cuanto a la descripción de la oración voluntaria, acabo de mencionar que en las oraciones voluntarias es válido rezar sentado, aun si la persona puede hacerlo de pie, pero sin ninguna duda, rezar de pie es lo mejor, ¿sí? La oración obligatoria, en cambio, debe ser realizada de pie, pues la posición de pie es uno de los pilares de la oración. Habíamos dicho, al-qiyam ma'al-qudra, uno de los 14 pilares de la oración, para que ésta sea considerada válida y aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala, es que la oración obligatoria se debe realizar de pie, las posiciones de pie, si la persona puede hacerlo. Si la persona no puede y tiene algún impedimento, ese es otro tema. Entonces tiene la disculpa, puede rezar sentado las posiciones en las que no puede estar de pie. Sin embargo, en la oración voluntaria, aun si la persona puede estar de pie, él puede rezar sentado. ¿Sí? Sin embargo, si lo hace de pie, será lo mejor para él. ¿Sí? Además de esta primera descripción relacionada a la oración voluntaria, queda claro que las oraciones voluntarias se pueden rezar sentados, aun si pueden hacerlo de pie, pero hacerlo de pie es lo mejor. ¿Sí? Quien reza las oraciones voluntarias sentado sin tener una excusa válida para esto, obtendrá solo la mitad de la recompensa que recibirán aquellos que realizan la oración de pie. ¿Sí? Entonces, queda claro que rezar una oración voluntaria es válido, pero por eso dije hace un momento, pero hacerlo de pie es lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? Porque si tenemos dos personas, ambos están sanos, ambos pueden rezar de pie y van a empezar ambos una oración voluntaria. Uno lo hace de pie
y el otro lo hace sentado. La oración de ambos es correcta, inshallah, si cumplen con todos los pilares, la oración de ambos es correcta, e inshallah será aceptada. Pero la oración de quien la hizo de pie vale la recompensa completa, mientras que aquel que la hizo sentado vale y obtendrá únicamente la mitad de la recompensa. ¿Sí? Ahora, si reza sentado, teniendo una excusa válida, allí sí recibirá la misma recompensa que aquella persona que lo hace de pie, porque es esta excusa válida lo que le impide a él hacerlo de pie. Una persona tiene problemas en sus piernas, en su columna, cualquier problema, cualquier excusa válida y que le impida estar de pie, entonces al rezar sentado recibe la misma recompensa, la recompensa completa de aquella persona que lo hace de pie, porque él quisiera hacerlo de pie, pero no puede. ¿Sí? Entonces, tengamos esta figura bien claro. Lo voy a volver a repetir, si es que alguien lo quiere anotar, adelante, anótelo. ¿Sí? Primer punto, las oraciones voluntarias se pueden realizar sentados, aunque hacerlo de pie es lo mejor. ¿Sí? A diferencia de las oraciones obligatorias, donde hacerlas de pie es un pilar para la validez de la misma, excepto para aquellos que no puedan hacerlo de pie. ¿Sí? Segundo punto, si una persona realiza una oración voluntaria sentado sin excusa alguna, su oración será válida, pero recibirá únicamente la mitad de la recompensa de aquella persona que la hizo de pie. ¿Sí? Excepto que tenga una excusa válida y en este caso recibe la misma recompensa. Ahora, una vez dicho esto, nos toca mencionar lo referente al salat, el tahajjud, ¿sí? La oración nocturna. Se le conoce como tahajjud, se le conoce como qiyamul layl, ¿sí? Ambos son nombres de la oración nocturna. Cuando uno se va a descansar y se levanta por la noche, realiza el wudú y empieza a realizar oraciones nocturnas, ¿sí? Aunque en el término estricto del Qiyamul Layl, ¿sí? El significado real de Qiyamul Layl hace referencia a cualquier oración que se realice después del Isha, aunque sea una raka, ¿sí? En el significado literal de la palabra, Qiyamul Layl se refiere a toda oración que se realice después del Isha. Nosotros sabemos que como musulmanes tenemos 5 oraciones que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha hecho obligatorias a lo largo del día. El Fajr, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha. Quien cumpla con sus 5 oraciones estará en el camino correcto. En una ocasión vino un hombre y le dijo, mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, si cumplo con la shahada y cumplo con mis 5 oraciones al día y ayuno en Ramadán y pago mi zakat y peregrino a la mezquita sagrada, ¿entraré al paraíso? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo sí. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Entonces, quien realice el Fajr, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha estará en el camino correcto. ¿Sí? Y la oración de la Isha es la última oración legislada por Allah para el creyente. Por ende, toda oración que se realice después del Isha, aunque sea una raka, aunque sea inmediatamente después del Isha, entra dentro del concepto de Qiyamul Layl, ¿sí? Sin embargo, el Qiyamul Layl, el Tahajjud del que estamos hablando, es la oración nocturna cuando uno se va a dormir, se levanta por la noche, realiza el wudú para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala cuando todos los demás están durmiendo. ¿Sí? La práctica de esta oración por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está confirmada. Es lo que se conoce en árabe como una sunna muakkada,
El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre la realizó. Esta sunna, de hecho, destaca porque Allah subhanahu wa ta'ala ordenó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el Corán a realizarla. Antes de que sean legisladas las 5 oraciones obligatorias, Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó al profeta sallallahu alaihi wasallam realizar el tahajjud. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán lo que sería el significado del ayah, dice, oh tú que te cobijas, oh tú que te abrigas, levántate en la noche y ora gran parte de ella. Qumil leila illa qalil. ¿Sí? Levántate por la noche y ora gran parte de ella. Esto está en las primeras suras reveladas del Sagrado Corán. Oh tú que te cobijas, levántate en la noche y ora gran parte de ella. La mitad o un poco menos, o un poco más. Y recita el Corán lenta y claramente. Aquí también está la orden de recitar el Corán lenta y claramente. Warattil el Corán tartilan. Y recita el Corán lenta y claramente. He allí la importancia de recitar el Corán lenta y claramente, ¿no? Para aquellos que toman el mushaf, el Corán, y empiezan a recitarlo tan rápido que parece que estuviesen balbuceando, eso no es correcto. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, warattil el Corán tartilan, recita el Corán con tartil, claro y pausado, ¿sí? Reflexionando en sus significados. Y digo esto porque he escuchado a muchos recitar el Sagrado Corán como si estuviesen balbuceando. Lo recitan tan rápido que ya no es claro lo que ellos pronuncian. Entonces, y el Corán no se recita de esa manera. Como el Salat no se realiza, no es un conjunto de movimientos que había un hombre rezando tan rápido que le ordenó y le dijo, ve y vuelve a rezar que tú no has rezado. Volvió a hacerlo tan rápido que volvió del profeta y el profeta sallallahu alaihi wasallam le volvió a decir, ve y reza que tú no has rezado. Y volvió por tercera vez y volvió a decir, ve y reza que tú no has rezado, hasta que dijo, mensajero de Allah, yo no sé cómo rezar, enséñame. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, dale el derecho a cada una de las posiciones del salat. Que al estar de pie alcances el sosiego, que al estar inclinado alcances el sosiego, que al estar postrado alcances el sosiego, etcétera, etcétera. No es como el picotear de las gallinas que sube y baja. ¿Sí? Entonces, antes de que Allah subhanahu wa ta'ala le revelara al profeta sallallahu alaihi wasallam la orden de cumplir con las 5 oraciones, ya Allah subhanahu wa ta'ala le había ordenado cumplir con el tahajjud, con el qiyamul layl. Qumil layla illa qalila. Levántate en las noches y ora gran parte de ella. Ya cuando Allah subhanahu wa ta'ala posteriormente le ordena o le revela la orden de cumplir con las 5 oraciones en el viaje nocturno, ya en ese momento se abroga la obligación de realizar la oración nocturna. Sin embargo, la virtud de realizarla no queda abrogada. Aquellas personas que aumenten sus oraciones nocturnas por la noche lograrán mayores recompensas. Se abrogó la obligatoriedad, más no se abrogó la virtud de esta oración. Allah subhanahu wa ta'ala dice también en el Sagrado Corán, y también en parte de la noche levántate a realizar oraciones voluntarias para que tu Señor te conceda un rango privilegiado. Y así también Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Sagrado Corán las características de los muttaqun, de la gente temerosa de Allah, de la gente piadosa, de la gente virtuosa. Allah subhanahu wa ta'ala dice, dormían poco en las noches y se dedicaban a adorar a Allah en ellas. Pedían perdón a Allah antes del alba. ¿Sí? Entonces, he allí la importancia de levantarse, y si se dan cuenta, hace referencia al último tercio de la noche. Al último tercio de la noche. Pedían perdón a Allah antes del alba, dice.
antes de la oración, antes de la oración del Fajr. Entonces, he allí la importancia y la enorme virtud de levantarse por las noches en el último tercio, en particular, para realizar oraciones nocturnas, para el perdón de virtuosos. Y de hecho, es en este momento, en el último tercio de la noche, en el que Allah subhanahu wa ta'ala desciende al primer cielo. Cada noche, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desciende Allah subhanahu wa ta'ala al primer cielo y pregunta: ¿hay alguien que pida mi perdón para yo perdonarle? ¿Hay alguien que tenga una necesidad para yo cubrírsela? ¿Hay alguien que me pida algo para yo dárselo? Y Allah subhanahu wa ta'ala encuentra a la mayoría durmiendo. Entonces, pero la persona virtuosa es aquella que se esfuerza en alcanzar este momento. Pues el profeta sallallahu alaihi wasallam dejó claro que es un momento, es un tiempo en el que Allah subhanahu wa ta'ala desciende al primer cielo buscando responder las súplicas de aquellos que le invocan. Entonces, y el Qiyamul Layl es una, como acabo de decir, es una de las superior a las oraciones voluntarias, son aquellas que se realizan por la noche. ¿Por qué? Porque son realizadas precisamente en la intimidad de la noche. Se encuentra, en este momento es donde se encuentra la sinceridad en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie, absolutamente nadie lo está viendo. Nadie, absolutamente nadie es testigo de que esta persona se levanta por las noches, realiza su oración e invoca a Allah subhanahu wa ta'ala. Es en este momento donde se encuentra la sinceridad en la adoración a Allah y el placer de invocar a Allah subhanahu wa ta'ala. Además, claro está, también implica dificultad. Dificultad porque implica dejar el sueño. Dejar el sueño, que el sueño es placentero. El sueño es una de las es uno de los placeres que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado a su siervo. No es algo condenable. Y aquella persona que se abstiene de un placer que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado simplemente por abandonarlo y acudir a invocar a su Señor, son de las mejores acciones. La mejor hora para realizarla es en lo profundo de la noche, sobre todo en el último tercio de la noche. ¿Cómo hallar el último tercio de la noche? Muy sencillo. ¿A qué hora empieza la oración del Magreb? El momento del ocaso, no del Isha, el del Magreb, cuando el sol se oculta, cuando empieza a llegar la noche. ¿A qué hora empieza la oración del Magreb? ¿A qué hora empieza la oración del Fajr? Y sumo la cantidad de horas y la divido en 3. Y ese último tercio es el tiempo en el cual Allah subhanahu wa ta'ala desciende al primer cielo. ¿Sí? Allah subhanahu wa ta'ala, es cierto que si te levantas a orar avanzada la noche, encontrarás mayor quietud y podrás concentrarte mejor. Por otro lado, Amr ibn Abbas narró que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: en el momento en que más cerca se encuentra el hombre de su Señor es en la última parte de la noche. Si puedes ser de los que invocan a Allah subhanahu wa ta'ala en ese momento, hazlo. Por cierto que es ángeles hasta la salida del sol. Entonces, como pueden ver o escuchar, mis queridos hermanos y hermanas, si una persona se levanta en lo profundo de la noche
a realizar oraciones, y se realizan de dos en dos, como acabo de mencionar hace un momento, son las oraciones más virtuosas. Son las oraciones que se realizan con mayor sinceridad. Son las oraciones en las cuales se alcanza el placer de invocar a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque implica dejar el sueño, porque implica invocar a Allah subhanahu wa ta'ala desde lo profundo, desde la intimidad de la noche, donde nadie lo está observando. Y esta oración es presenciada y atestiguada por los ángeles hasta el alba. Hasta el alba. Ahora, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue preguntado también en una ocasión: mensajero de Allah, ¿cuál es la mejor oración después de las oraciones obligatorias? Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: la mejor oración después de las oraciones obligatorias es la que se realiza en lo profundo de la noche. La que se realiza en lo profundo de la noche. ¿Sí? Ahora, en cuanto al momento durante la noche en el que las súplicas son respondidas, Jabir radiyallahu an dijo: oí al profeta sallallahu alayhi wa sallam decir: durante la noche existe un momento donde todo musulmán que ruegue a Allah un bien en esta vida y en la otra le será concedido. Y esto sucede cada noche. Jabir radiyallahu an, según lo que narra del profeta sallallahu alayhi wa sallam, no determinó exactamente cuál era ese momento, pero dijo, y lo voy a repetir una vez más: oí, y esto lo narra Jabir, uno de los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam, oí al profeta sallallahu alayhi wa sallam decir: durante la noche existe un momento donde Allah, un bien en esta vida y en la otra, le será concedido. Sin duda alguna le será concedido. Y esto sucede cada noche. ¿En qué momento? Solo determinó que es un momento que hay que buscarlo en la noche. ¿Sí? Abu Huraira, por otro lado, Abu Huraira radiyallahu an, relató que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Allah, bendito y exaltado sea, desciende al cielo de este mundo cada noche durante el último tercio y dice: ¿quién me ruega para que le responda? ¿Quién me pide para que le conceda? ¿Quién me pide perdón para que yo le perdone? El hadith que mencioné hace un momento. Entonces, según este hadith de Abu Huraira radiyallahu an, el momento al que se refiere Jabir podría estar en ese último tercio de la noche. Y así como es el hadith de Abu Huraira, hay otros hadiths más también que hablan de que Allah subhanahu wa ta'ala desciende al primer cielo. Corresponde a las súplicas de Abu Huraira, y otros más mencionan que es en el último tercio de la noche donde Allah subhanahu wa ta'ala desciende al primer cielo y dice: Hal min mustaghfir, quiero perdonarle. Hal min da'in, hay alguien que me suplique para yo concederle. Hay alguien que me pida una necesidad para yo cubrírsela. Es sunna, hermanos y hermanas, dormir temprano. ¿Sí? Es sunna dormir temprano después del Isha para poder despertarse para la oración nocturna. También es sunna levantarse al canto del gallo. El profeta solo hace 3 nudos en la parte trasera de la cabeza de quien duerme. Escuchen bien. Shaitán hace 3 nudos
en la parte trasera de la cabeza de quien duerme. Y en cada uno que tienes una larga noche por delante. Si la persona se despierta y menciona a Allah, dice Bismillah, se desata un nudo. Si realiza la ablución, se desata el segundo nudo. Y si reza, se desata el tercer nudo. De lo contrario, amanece con mal carácter y desganado. Lo dijo el profeta Muhammad sallallahu. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Shaitán hace 3 nudos en la parte trasera de la cabeza de quien duerme. Y en cada uno de estos nudos sella con las siguientes palabras. Duerme, que tienes una larga noche por delante. Duerme, que tienes una larga noche por delante. Estos 3 nudos están ahí, Shaitán los ata cada noche detrás de la cabeza de cada persona y diciendo estas palabras. Pero si la persona se despierta y menciona a Allah, se despierta y dice Bismillah, se desata el primer nudo. Si se levanta y realiza el wudú, se desata el segundo nudo. Y si cumple con su salat, se desata el tercer nudo. Y entonces amanecerá enérgico y de buen ánimo. De lo contrario, amanecerá con mal carácter y desganado. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la legislación sobre la oración nocturna, es conveniente que el musulmán tenga la costumbre de rezar por las noches y no la abandone. ¿Sí? Es conveniente la costumbre o reservar parte de la noche para rezar y no abandonar esta costumbre. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía rezar por las noches. Incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam solía rezar hasta que se le hinchaban los pies. En una ocasión lo vio Aisha radiyallahu anha, su esposa, la madre de los creyentes, y le preguntó: Allah te ha perdonado todo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió diciendo: Afala akunu abdan shakura. ¿Acaso no debo ser yo un siervo agradecido? Entonces fíjense, al profeta sallallahu alaihi wasallam Allah le había perdonado todo ya, y él cumplía con su oración únicamente por ser un siervo agradecido. ¿Acaso no debo ser un siervo agradecido? La oración del tahajjud, hermanos y hermanas, si bien se puede, si bien puede uno realizar la rakaat que quiera, la oración del tahajjud, y en otros hadices también se pueden realizar 11 o se pueden realizar 13, y esto es tanto en Ramadán como fuera de Ramadán. ¿Sí? 11 o 13, esta es la oración del tahajjud. ¿Por qué menciono Ramadán? Porque en Ramadán nosotros tenemos la oración del tarawih, que también forma parte de la oración nocturna, tal como dije hace un momento, en el significado estricto de la palabra qiyamul layl, hace referencia a toda oración que se realice después del Isha. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siempre que realizó tahajjud en cualquier época del año, según los hadices, realizó 11 o 13, incluido la oración del witr. En cuanto al momento más apropiado, es rezarlo en el primer tercio después de la mitad de la noche. ¿Sí? Es decir, como dije, se divide la noche en 2 partes iguales y se reza durante el primer tercio de la segunda mitad. ¿Sí? Y luego se duerme el resto de la noche.
El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: la oración más amada por Allah subhanahu wa ta'ala es la que hacía el profeta Daud. El profeta David hacía también el profeta Daud, el profeta David, quien dormía la mitad de la noche, luego rezaba un tercio y finalmente dormía una sexta parte más. Y ayunaba un día y otro no. Esta era la oración nocturna del profeta David y su ayuno. ¿Sí? El profeta, o mejor dicho, dormía la mitad de la noche. Luego rezaba un tercio. Y finalmente, el profeta David ayunaba un día y desayunaba el otro. Ayunaba un día y desayunaba el otro. No quiere decir que ayunaba el día completo y desayunaba en el día siguiente, no. Un día ayunaba como corresponde después del Fajr, desde el Fajr hasta el Maghrib, y el siguiente día comía, no ayunaba. Y el siguiente día ayunaba, y el siguiente día no ayunaba, y así. Ahora, es sunna también que, todavía tenemos algo de tiempo, es sunna también que la persona vaya a dormir con la intención de rezar el tahajjud. Cada musulmán que se va a dormir debe irse con la intención de rezar el tahajjud. Si el sueño le vence y no se levanta, se le registrará, inshallah, según su intención. Innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo bien claro. A cada persona se le registrará según su intención. Según su intención. Y en otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien tiene la intención de hacer algo bueno y lo hace, Allah le registra una bendición completa y multiplicada por más. Y quien tiene la intención de hacer algo bueno y no lo hace, Allah subhanahu wa ta'ala le registra una bendición completa por la intención. Y quien tiene la intención de hacer algo malo y no lo hace, Allah subhanahu wa ta'ala igual le registra una bendición completa por no haberlo hecho. Y quien tiene la Allah subhanahu wa ta'ala es tan justo que le anota un pecado. Esa es la misericordia del Islam, la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala para. ¿Es acaso el Islam bello? ¿No es acaso el Islam pura misericordia? ¿No es acaso cierto que el profeta sallallahu alaihi wasallam es rahmatan lil alamin, es misericordia para los mundos? Es sunna que la persona vaya a dormir con la intención de rezar el tahajjud. Si el sueño le vence y no se levanta, no pasa nada. Se le registrará de igual manera, inshallah, su intención, según su intención. Y ese sueño será una bendición que Allah subhanahu wa ta'ala le ha concedido. Y si se despierta para el tahajjud, primero debe borrar el rastro del sueño de su rostro. Debe borrar el rastro de sueño de su rostro. Debe recitar las últimas 10 aleyas de Sura de Ali Imran. Luego debe cepillar sus dientes con el miswak y realizar la ablución, realizar el wudú y luego comenzar el tahajjud. Esto es lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam si se levantaba para el tahajjud. Quitaba el rastro del sueño de su rostro y empezaba a recitar las últimas 10 aleyas, los últimos 10 versículos de Sura Ali Imran, la familia de Imran. Luego agarraba el miswak y se cepillaba. Terminaba de quitarse el sueño. Y luego se paraba, realizaba el wudú y empezaba a realizar el tahajjud con 2 rak'at ligeras. Pues el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo
quien de ustedes se levante por la noche a rezar, que comience su oración con 2 rak'at ligeras. Luego continúa rezando las rak'at, como hemos dicho, de 2 en 2. Y sobre esto Abdullah bin Omar, Abdullah el hijo de Omar, que Allah esté complacido con ambos, relató que un hombre preguntó: mensajero de Allah, ¿cómo es la oración de la noche? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió, le dijo, de 2 en 2, de 2 en 2. Y si temes que amanezca, reza una sola raka como witr. Así es como se hace el tahajjud, de 2. Realizo 2 rak'at, digo salam alaikum, me levanto, hago 2 rak'at, salam alaikum, y así, de 2 en 2. Y si temes que amanezca, entonces reza una sola raka como witr. Ahora, puede también rezar 4 rak'at con una sola salutación, puede hacerlo, ¿sí? Y es válido. Pero lo mejor es hacerlo de 2 en 2. Ahora, es recomendable también, si yo hago una cantidad de rak'at en una noche, debo acostumbrarme a hacer las mismas cantidades cada noche. De manera que si una noche se duerme y no las reza, Aisha radiyallahu anha, o Aisha radiyallahu anha fue preguntada, le preguntaron a ella por cómo es que el profeta sallallahu alaihi wasallam rezaba por las noches. Aisha, ¿cómo rezaba el profeta sallallahu alaihi wasallam? Y Aisha radiyallahu anha dijo, algunas veces solía rezar 7 rak'at, en algunas otras ocasiones rezaba 9 y en algunas otras ocasiones rezaba 11. ¿Sí? Aisha dijo, en algunas ocasiones rezaba 7, en algunas rezaba 9 y en algunas otras ocasiones rezaba 11. Todo esto sin incluir las 2 rak'at del Fajr. ¿Sí? Las 2 rak'at del Fajr son sunnah del Fajr. Ahora, es sunnah también rezar el tahajjud en la casa. Y así como es sunnah realizar el tahajjud en la casa, también forma parte de la sunnah despertar a la familia para que recen y extender el suyud el tiempo que lleva a recitar 50 versículos. Además que es aprovechar porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando más cerca está el siervo de su Señor es cuando está postrado. Cuando más cerca está el siervo de su Señor es cuando está postrado. ¿Sí? Si le vence el sueño, si una persona está realizando el tahajjud y está ya el sueño lo está venciendo, entonces debe dormir. ¿Sí? Una persona se levantó, está haciendo tahajjud y el sueño lo está venciendo. Si el sueño lo vence, debe volver a su cama y dormir. Ahora, también es recomendable que recite un juz. Algunos hermanos, de hecho, el domingo que tuvimos el día familiar me preguntaron, ¿en cuántas partes se divide el Corán? El Corán sabemos que tiene 114 suras, 114 capítulos. Pero a su vez, el Corán se divide en 30 juz y su plural ajza. ¿Sí? En 30 juz es que se recite un juz en el tahajjud. ¿Sí? Un juz es una cantidad determinada de páginas, por decirlo así. ¿Sí? Un juz equivale a 2 hizb y cada hizb equivale a 4 rubo, 4 cuartos. Si aquellos que tengan el mushaf en árabe pueden verlo, hay como una especie de estrellita al lado de un versículo. Cuando va desde cada una de estas estrellitas hasta la otra, es un rubo, que traducido al español sería como un cuarto. 8 de estos cuartos hacen
hacen un juz. ¿Sí? Ahora, también es recomendable que recite, como dije, que recite un juz eh, eh, completo, un juz completo, o puede, extendiendo la posición de pie. La recitación puede ser a veces en voz alta o puede ser en voz baja, eso no afecta en nada. Si una persona quiere recitarlo en voz alta, puede hacerlo. Si una persona quiere hacer su tahajjud en voz baja, puede hacerlo. No afecta en nada. Ambas formas son válidas. Si recita una ley que habla de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, que suplique a Allah, y si recita una ley que habla del castigo, que se refugie en Allah de él. Si recita una ley que declara que Allah es inocente de cuanto ídolo le atribuyen sus criaturas, que glorifique a Allah subhanahu wa ta'ala. Y que concluya su oración con la oración del witr, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo bien claro que su última oración durante la noche sea impar. Ciertamente Allah es impar y ama lo impar. ¿Sí? Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy, mencionando la oración impar, la oración del witr. Y sobre la oración del witr hablaremos en nuestra tercera clase que tendremos de la oración voluntaria, clase número 3 que guardamos para la semana que viene. Si Dios quiere, nos encontramos en la próxima clase. Queda pendiente la oración impar, el salatul witr, sobre la que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que su última oración durante la noche sea impar. ¿Sí? Sobre esto hablaremos, si Dios quiere, en nuestra próxima clase. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo también sobre esta oración: el witr es un deber para todo musulmán. La palabra deber no es algo de suma importancia, así que sobre esto hablaremos la próxima clase, inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Se puede suplicar, sí, se puede suplicar, es lo que acabamos de mencionar. Si mencionas durante tu tahajjud versículos de la misericordia de Allah, suplicar la misericordia. Si mencionas versículos que hablan del castigo, pedir refugio de Allah y así. Bueno, hermanos, si no hay más preguntas, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.